El pudding de Navidad del coronel. De Fred M. White. Harold Stanton caminaba de un lado a otro, por el andén de la pequeña estación rural, con el vigoroso intento de insuflar algo de calor a sus venas. El viaje desde la ciudad había sido largo, hacía frío en el tren, y la mera sugerencia de un calentador de pies había dejado a los funcionarios locales sin palabras. El sol se estaba poniendo, en un cielo de color bronce, una niebla purpúrea flotaba en el horizonte, y todo el campo estaba cubierto por un espeso manto de nieve. Por una vez, Inglaterra estaba disfrutando de una buena Navidad, a la antigua usanza. Y Harold no estaba muy seguro de apreciar el regalo como debía. «Mi equipaje se queda aquí por el momento», dijo. «Creo que esta tarde llegará un carro desde Milford House para recoger mis cosas y llevarlas allí. Por cierto, ¿a qué distancia está la propiedad?» El portero le dio la información solicitada. Había 2 millas hasta la casa, y era imposible que el caballero no la viera. Pero no había vehículos para llevarle hasta allí. «No lo necesito», dijo Stanton con firmeza. «Prefiero caminar». El ánimo de Stanton se animó mientras avanzaba por el camino nevado. El calor y la elasticidad volvían a él. Realmente, era bueno estar vivo, pensó el joven abogado. Era su primera visita a la residencia del coronel Jack Cantwell, y le convenía comportarse lo mejor posible. Había razones especiales por las que era necesario asegurarse la buena opinión del coronel. Por el momento, esas razones solo las conocían Harold Stanton y Kitty Cantwell, la única hija del coronel. En apariencia, la invitación había llegado a través de Jack Cantwell, pero ni siquiera él estaba al tanto del secreto. Stanton llegó a un sendero, que atravesaba un bosque que daba sombra a una casa de piedra alargada, que parecía sumamente acogedora y cómoda. Sin duda, se trataba de Milford House. Harold esperó a que alguien se acercara para decírselo. La persona que apareció enseguida adoptó la forma de una muchacha sumamente bonita, con un par de ojos azules brillantes y una masa de cabello castaño dorado, bajo un pequeño gorro de piel. Su delicada figura estaba vestida con pieles, y había un encantador toque de color en sus mejillas. Le tendió ambas manos a Stanton. Luego, pareció desaparecer por un momento, en un abrazo afectuoso. Sus ojos azules se humedecieron y se volvieron tiernos. «Querido Harold», murmuró, «parece que ha pasado mucho tiempo». «¿No es así, Kitty?», respondió Stanton. «Desde agosto, empecé a pensar que nunca volvería a verte. He estado trabajando mucho, a causa de un caso aburrido y agobiante. Pero, ¿cómo lograste que tu padre me invitase, Kit? Bueno, la casa está llena de gente, han venido un montón de amigos. Y tú, estás entre ellos. Los demás se han ido ahora a patinar. Yo fingí que había varias cosas que necesitaban atención, y me quedé. Convencí a mi padre de que no enviara un vehículo para recogerte a la estación, diciéndole que vendrías andando y que tu equipaje te seguiría. Lo hice para poder encontrarme contigo a solas. Querida, ¿tu padre tiene alguna sospecha de que nosotros somos algo más que amigos? Los padres nunca ven ese tipo de cosas. Probablemente, mi padre se sorprendería mucho de que alguien pudiera preocuparse por una cosa tan insignificante como yo. ¿Qué sorpresa será para él, más adelante, cuando se entere de lo nuestro? ¿Eso te preocupa?, dijo Harold. ¿Qué crees que dirá el coronel? Un ligero ceño fruncido nubló el bonito rostro de Kitty por un momento. Eso es lo que me da más miedo, susurró. Papá es un hombre mayor, pero tiene ideas muy raras y anticuadas. No tiene ninguna buena opinión sobre los hombres jóvenes, y me temo que ya haya elegido a alguien para mí. Tampoco me gusta engañarlo de esta manera, Harold. Pero, si pudieras hacer algo fuera de lo común, para impresionarle, quizá eso ayudaría a convencerle. Stanton estaba muy dispuesto a ello, solo quería su oportunidad. Estaba bastante seguro de que triunfaría a su debido tiempo, pero hasta el momento no había tenido muchas oportunidades.
Sus recursos personales no eran grandes, pero tenía una tía rica, que lo consideraba la niña de sus ojos y que estaba dispuesta a ayudarlo si la novia de Stanton le gustaba. Será mejor que sigamos así por ahora, sugirió. No te preocupes por el futuro. Es bueno volver a verte, querida. Haré todo lo posible para causar una buena impresión en el coronel. ¿Podrías darme algunos consejos? ¿Eres bueno en el campo de los detectives? Preguntó Kitty. ¿Y eso qué tiene que ver? Como abogado sé un par de cosas. Pero, ¿no querrás decir que hay algo malo aquí? Sí, Harold. Me olvidé de todo eso en el momento en que te vi, pero, de hecho, ha ocurrido algo muy desagradable. Debo decirte que mi madre tenía muchas joyas valiosas. No es tanto la cantidad como la calidad. Papá se negaba a guardarlas en el banco, prefería tenerlas en casa. Cada Navidad toma un anillo o un colgante y me lo regala. Cuando anoche abrió su antigua caja fuerte, descubrió que todo había desaparecido. Los ladrones se lo habían llevado todo. Eso es malo, dijo Stanton con gravedad. ¿Alguna pista? Por el momento, ninguna. Hemos llamado a la policía varias veces, pero sin resultados. Y papá se niega a tener nada que ver con Scotland Yard. Se ha resignado a su pérdida, y declara que la casa no va a ser entregada a un montón de hombres extraños, que solo molestarán a todo el mundo, sin averiguar nada. Ahora bien, se me ocurrió que esta podría ser una buena oportunidad para ti. Eres abogado, Harold, y por supuesto, sabes mucho sobre los criminales y sus métodos. Si pudieras recuperar esas joyas, causarías una tremenda impresión en papá, y tal vez... Stanton se sumergió en el asunto, con todo el entusiasmo de la juventud. Se encontró discutiendo el asunto con el coronel enseguida, mientras tomaban el té en el gran salón de Milford House, frente a una chimenea de leña encendida. El grupo de patinaje aún no había regresado del lago, de modo que el grupo, reunido alrededor de la mesa del té, era pequeño y estaba formado por el coronel, su hija y la señorita Constance Canwell, una prima mayor de Kitty, que se ocupaba de la casa. Parecía una mujer de rostro alegre, y Stanton supo por instinto que allí tenía una amiga. Constance era una de esas personas afables, cuyo mayor placer reside en el arte de complacer a los demás. Dirigía la casa con mano de hierro enguantada de terciopelo, y los sirvientes la respetaban, incluso en la cocina era una figura bienvenida. Uno de sus alardes era que podía cocinar una cena para cualquiera. Sin duda, era una figura querida y respetada en Milford House. El coronel permanecía de espaldas a los leños en llamas, imponiendo respeto con su figura imponente. Lo que más me molesta, dijo, no es solo la pérdida económica, aunque asciende a varios miles de libras, sino la desagradable idea de que hay un ladrón en la casa. No puedo obligarme a sospechar de ninguno de mis sirvientes, ya que todos llevan tanto tiempo conmigo. Y además, todos son hijos de arrendatarios míos, todos nacidos en la finca. Excepto la cocinera, dijo Kitty pensativamente. Querida, lo sé perfectamente, prosiguió el coronel con solemnidad. No he perdido de vista el hecho de que la cocinera es, por así decirlo, una extraña. Por cierto, debo señalar que es la mejor cocinera que hemos tenido en Milford House. Stanton murmuró algo respetuoso. El coronel parecía un hombre, capaz de apreciar los esfuerzos de una cocinera realmente eficiente. Pero quiero recordarte, querida niña, prosiguió, que la cocinera fue contratada por tu prima Constance. Constance nunca comete errores. Podemos descartar tu sugerencia, por ser totalmente irrazonable. Además, los cocineros no se apropian de las joyas de la familia. Ahora, como abogado con experiencia, le pregunto, señor Stanton, ¿qué opina usted? En ese momento, la puerta del salón se abrió de golpe y entró una corriente de aire frío. Afuera, los árboles se erguían con sus pesados mantos de nieve. Una masa rugiente de chispas azules y doradas subió por la gran chimenea abierta. Los patinadores habían vuelto. Eran una docena,
todos clamando por el té, y todos declarando que tenían hambre. Su risa alegre resonó en la casa. Un par de lacayos se dedicaban a servir té y pasteles. El coronel los observaba con sonrisa benévola. «Hablaremos de este asunto más tarde, señor Stanton», dijo. «No es un tema para un grupo de frívolos como este. Debemos tenerles compasión». Stanton se sintió un poco halagado. Era un cumplido, que lo distinguieran de esa manera del resto de la aturdida juventud, y le parecía que estaba haciendo progresos. No formaba parte de su política proclamar el hecho de que era tan joven y aturdido como los demás, y que esperaba con ansia su parte de diversión. El día siguiente sería Nochebuena, y el patinaje volvería a ser el pasatiempo favorito. Como viejo experto en patinaje, lo esperaba con placer. Además, le daría una buena oportunidad de ver a Kitty a solas. Jack Cantwell se acercó a él. «Mire, esta noche hay una buena luna, y hay muchos patos en los pantanos», dijo. «Podemos salir a cazarlos esta noche, después de que las mujeres se hayan acostado. Nos llevaremos unos cuantos bocadillos y una botella o dos, y nos pondremos en marcha alrededor de la medianoche. Estaremos de vuelta a las 2 de la mañana. ¿Está dispuesto?» Stanton aceptó con presteza, diciendo que no había nada que le gustara más. En general, fue una velada bastante aburrida para él, pues el coronel le había dedicado una atención especial, y él apenas había podido acercarse a Kitty, que estaba ocupada atendiendo a sus otros invitados. Eran casi las 11, cuando Harold logró llevarse a Kitty consigo. Ella lo miró, con una pequeña sonrisa esperanzada en el rostro. «Te estás convirtiendo en su favorito», dijo. «Maldita sea, sí», gruñó Stanton. «Supongo que debería estar contento. El coronel es lo bastante bueno, como para aprobarme. Ve en mí ciertas cualidades sólidas que no posee el resto del grupo, y espero que me trates con más respeto en el futuro, Kit. Aún así, me gustaría encontrar esos diamantes». «Sería fantástico», exclamó Kitty. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó a Stanton. «Creo que el coronel ha organizado una salida esta noche, para cazar patos», dijo él. «Bien, que tenga suerte con la caza entonces», repuso Kitty, alejándose con una sonrisa. 3 o 4 de los hombres más jóvenes entraron enseguida en el salón de fumar, preparados para la inminente noche de caza. Las armas estaban en el vestíbulo. «No debemos olvidarnos de la comida», sugirió Jack Cantwell. «Es una noche muy fría, y un bocado nos sentará bien. Supongo que a esta hora ya se habrán ido todos a dormir. Iré a la cocina a buscar algo». «Déjeme acompañarle», dijo Stanton. «Soy bastante bueno cortando sándwiches». La gran cocina no estaba vacía, como Jack Cantwell había previsto, ya que la cocinera todavía estaba allí. «Tenía que preparar algunas cosas antes de retirarse», explicó. Sobre el gran aparador de roble, había una hilera de cuencos blancos con paños encima. 2 cuencos, más majestuosos que los demás, todavía humeaban. «El pudding», dijo Jack riendo. «¿Cuál vamos a tomar el día de Navidad, cocinera?». La cocinera se encogió de hombros. Era evidente que no le gustaba esa intrusión en sus dominios. Respondió a la pregunta con un tono breve y hosco, y apartó la mirada de los intrusos. De mala gana, les preparó rápidamente unos bocadillos y unos termos de café, y ellos salieron de la cocina. «Qué simpática, ¿no?», se rió Cantwell. «Me pregunto por qué las cocineras siempre son así. Supongo que es todo una cuestión de hígado». Stanton respondió pensativo. Se estaba haciendo algunas preguntas. Seguía haciéndose las mismas preguntas, cuando llegaron a los pantanos y comenzó la cacería. Por primera vez en su vida, Harold disparó mal, tan mal, de hecho, que sus fracasos atrajeron la atención de Cantwell, quien le comentó algo al respecto. Pero era dudoso que Harold oyera una sola palabra de lo que le decía, dado su grado de distracción. «Ya lo tengo», exclamó al instante. «Por Júpiter, ya lo tengo. Ahora lo recuerdo.
Fue en Chelmsford hace 2 años. ¿De qué diablos estás hablando?, preguntó Cantwell. Stanton se despertó sobresaltado de su ensimismamiento. Le pido perdón, coronel, dijo. Debí de estar pensando en otra persona. Verá, tengo un caso muy importante en mente, y por eso he estado disparando tan mal esta noche. 1 hora más tarde, Harold tenía el mismo ceño pensativo, mientras se preparaba para acostarse. Se metió entre las sábanas, pero no pudo dormir. Tardó tanto en dormirse, que a la mañana siguiente, cuando bajó, todos habían terminado de desayunar. Encontró a la señorita Constance Cantwell, esperando para recibirlo en el comedor. Le pido disculpas con toda humildad, dijo, pero el caso es que dormí muy mal anoche. Pero, ¿qué pasa? Espero que no haya ocurrido nada grave. Tal vez no lo crea, dijo la señorita Constance, pero, desde mi punto de vista, no es nada menos que una calamidad. Nuestra cocinera se va. ¿De verdad? Supongo que es algo incómodo. Aún así, tendrá tiempo para encontrar otra cocinera. Se va esta tarde en el tren de las 2:15. Explicó Constance, su madre se está muriendo y tiene que irse inmediatamente. Puedo encontrar una sustituta en el pueblo, por supuesto. Pero es un fastidio que ocurra en Nochebuena. Harold le expresó su comprensión. Desayunó despacio y pensativo, después de lo cual, fue a buscar a Kitty. Ella tenía sus patines en la mano. Te he estado esperando mucho tiempo, dijo ella en tono de reproche. ¿Y por qué tienes esa cara tan seria? ¿De veras estoy serio? Supongo que la señorita Cantwell me ha preocupado con lo que me dijo. La cocinera se va. Eso no importa. Nuestra antigua cocinera nos dejó el verano pasado para casarse, pero volverá si la necesitamos. Pero, ¿por qué te preocupa tanto ese asunto doméstico? Querida, tengo una idea. A menos que esté muy equivocado, he hecho un descubrimiento muy importante. Creo que la suerte está de nuestro lado. Si por casualidad no estoy a la hora de comer, inventa alguna excusa. Ahora vayamos hasta el lago. Poco antes de las 2 de la tarde de ese mismo día, Stanton se encontraba acechando entre los arbustos que conducían desde las dependencias del servicio hacia el camino de entrada. Algún tiempo antes, había visto que las pertenencias de la cocinera salían en un carro, y pronto la mujer también la siguió. Era evidente su intención de caminar hasta la estación. Llevaba en el brazo una cesta plana con solapas, y el contenido parecía pesado. Cuando entró entre los arbustos, Stanton se levantó y la enfrentó. Su rostro, habitualmente rojo, estaba ahora visiblemente más pálido. Me gustaría pedirle que me dé su cesta, dijo Stanton. Pásemela, por favor. Bueno, por supuesto que no. Protestó la mujer nerviosa. ¿Qué pretende usted? Cálmese, dijo Stanton. No tiene sentido que me hable así. Sé que usted me recuerda perfectamente, aunque hace mucho tiempo que no nos vemos. En esa ocasión, cumplí con mi deber, al conseguir que la condenaran a 18 meses de prisión, por fraude y falsificación, y por robarle dinero a su antiguo patrón. Al parecer, pudo obtener una buena colocación en Milford House, probablemente gracias a un falso historial y referencias falsificadas. Pero la policía la conoce bien, y me bastaría con una sencilla llamada, para que los agentes se presenten aquí de inmediato. Deme su cesta. No hay nada, excepto un pudín de ciruelas para mi madre, protestó la mujer. Las madres no necesitan pudín de ciruelas, dijo Stanton sonriendo. Deme su cesta, y podrá irse. Finalmente, la mujer le entregó la cesta con un suspiro, y él la dejó marchar. Sin decir una palabra más, Stanton regresó a la casa, con la cesta colgada en el brazo. Como esperaba, encontró a la señorita Cantwell en la cocina, supervisando las cosas. Abrió la cesta con naturalidad. Se la he quitado a su cocinera, dijo. A menos que me equivoque mucho, es el pudín de ciruelas para la cena de mañana. Anoche, me di cuenta de que había 2 pudins de mayor tamaño que el resto,
y estoy seguro de que este es uno de ellos. Muy bien, dijo la señorita Cangwell sonriendo. Supongo que la cocinera consideró esto como un regalo que merecía llevarse. ¿Y usted se lo quitó? Mi querida señora, tenía una excelente razón, dijo Stanton. Mañana por la noche, durante la cena, me disculparé. ¿Me haría un favor especial? ¿Se ocuparía de que este sea el pudín del día de Navidad? Por supuesto, si así lo desea, respondió Constance, sacando el pudín de la cesta. La cena de Navidad fue una cena excelente, a pesar de la deserción de la cocinera, y el rostro ansioso de la señorita Cangwell se relajó un poco al ver el pudín que llevaban dos lacayos y que brillaba con llamas doradas y púrpuras. Lo repartieron con solemnidad entre los distintos invitados. Un momento, comentó Stanton. Estoy seguro de que este pudín tiene cualidades sorprendentes. Es posible que contenga alguna sustancia extraña, así que muerdan con cuidado. Miren esto, gritó una chica que estaba al otro lado de la mesa. Un collar. Y aquí hay un anillo, interrumpió otra voz. Y también tengo un colgante. Los gritos se estaban generalizando en toda la mesa, y muy pronto, una pila de brillantes gemas yacía junto al plato del coronel. Este la sostuvo con cuidado a contraluz. Sí, estas son las joyas de mi pobre esposa, dijo. Señor Stanton, usted es un auténtico Sherlock Holmes. Cuéntenos, por favor, cómo consiguió resultados tan maravillosos. Fue una gran idea suya. Solo una parte del mérito es mío, señor, dijo Stanton modestamente. De hecho, la suerte estuvo de mi parte. Anoche, reconocí a su cocinera, una mujer a la que procesé con éxito, hace casi 2 años en Chelmsford, por falsificación y fraude. En cuanto la vi, adiviné de inmediato dónde habían ido a parar las joyas de su familia. Sabía que, después de verme y reconocerme, su cocinera abandonaría su puesto de inmediato con cualquier pretexto, y por eso la detuve de camino a la estación. Tomé la cesta, y encontré el pudín dentro. Entonces, se me ocurrió que las joyas estaban dentro del pudín. ¡Espléndido!, exclamó el coronel. Es usted el joven más extraordinario que he conocido jamás. Brindo por su buena suerte, señor. Y quiero que todo el mundo se una a este brindis. Y si hay alguna manera en que pueda recompensarle, cualquier favor, por grande que sea, cuente con ello. Stanton miró a Kitty y sonrió. Ella le miró a su vez, y se sonrojó de alegría. 1 hora más tarde, cuando la sensación y la excitación se habían calmado un poco, Stanton se volvió, para recordarle a su anfitrión su promesa. Era un gran favor el que iba a pedirle. El coronel Cangwell escuchó sin ningún signo de desagrado. Bueno, dijo. Supongo que tendré que separarme de Kitty algún día, aunque confieso que tenía otros planes para ella. Los jóvenes de hoy en día son tan tontos, tan frívolos, así que entiende lo que quiero decir. Pero después de esta noche, siento que no podría negarle nada. Kitty estaba en el invernadero, aparentemente sin hacer nada. Stanton la atrajo hacia sí, y besó sus cálidos labios rojos. Afuera, la luna brillaba sobre la nieve. He tenido suerte, dijo. ¿Tu padre está de acuerdo, querida? Al parecer, se siente muy orgulloso de mí. Y yo también, dijo Kitty con cariño. Fue maravilloso de tu parte, Harold, maravilloso. Bueno, todo fue gracias a un pudín de Navidad, concluyó Stanton. Fin. Su regalo de Navidad. De Fred M. White. Robert Beffoy bajó lentamente la amplia escalera, hasta el gran salón de Bedford Hall, y se dirigió a la biblioteca, donde, según la costumbre, solía pasar la hora anterior a la cena, leyendo The Times. Después cenó en solitario, con un mayordomo y un lacayo a su servicio, como había hecho en cualquier momento de los últimos 20 años. Un hombre solitario, un hombre orgulloso, y el último de su estirpe. De modo
que cuando muriera, Bedford Hall se vendería, con sus muebles antiguos de valor incalculable, y los pocos cuadros históricos que quedaban, y Cumberland no volvería a conocer el nombre de Beaufoy. Allí habría suficiente para pagar las hipotecas y las deudas cada vez mayores, siempre que Robert Beaufoy no viviera demasiado. Y no era viejo, como suelen ser los hombres, tenía 65 años y estaba sano y fuerte, aunque no hacía ejercicio, y rara vez se aventuraba más allá de los límites de su propiedad. Sí, él era el último de su estirpe y se alegraba de ello. Pero, ¿era él, realmente, el único Beaufoy superviviente? Esa era una de las preguntas que nunca se hacía y que nadie se atrevía a plantearle. Porque él, una vez, tuvo un hijo, el heredero que le dejó, hacía ahora 38 años, una esposa que murió demasiado pronto. Tal vez, si Margaret Beaufoy hubiera vivido, las cosas habrían sido diferentes, porque Beaufoy había amado a su esposa, con la apasionada devoción del hombre reservado, y su último sacrificio al dar a luz, marcó al recién nacido, con el estigma de la desgracia y el desafecto de su padre. El niño había crecido, por tanto, sin el cuidado y el amor de una madre, y dolido por la indiferencia de un padre frío y distante. Abandonado a su suerte, tuvo que seguir su propio camino, un camino que no fue siempre el más recto y honorable, hasta que, finalmente, los problemas y la desgracia invadieron su vida, y su severo padre le ordenó que se fuera de Bedford Hall, y no volviera nunca más. Desde entonces, padre e hijo nunca se habían vuelto a ver. Eso fue hacía 38 años, y según cierta información recibida, se creía que el descarriado Robert había muerto. Robert Beaufoy no había llorado la muerte de ese hijo repudiado, pero había momentos en que su conciencia le remordía, especialmente cuando se hacía plenamente consciente de su soledad e invadido por la nostalgia, cavilaba sobre lo diferente que podría haber sido su vida si hubiese actuado de otra forma. Si hubiera sido más tolerante con el muchacho, si tan solo le hubiera mostrado un poco más de afecto. Su hijo había sido un muchacho apuesto y arrogante, testarudo y voluntarioso, pero todos los Beaufoy habían sido siempre así. Bueno, ahora ya no importaba mucho. En cualquier caso, el muchacho habría tenido muy poco que heredar, salvo deudas y dificultades. Era en Navidad, cuando estos remordimientos de conciencia inquietaban más a Beaufoy, pues estas fechas coincidían, precisamente, con la muerte de su esposa y el nacimiento de su hijo. Beaufoy se sentía atormentado por esos recuerdos, cuando aquella víspera del día de Navidad, se dirigía hacia la biblioteca. El tiempo no era exactamente el típico de la Navidad, con una espesa capa de nieve, pero hacía un frío seco y cortante, de modo que se había encendido el gran fuego de leña en la biblioteca, que le daba a la estancia un aire alegre, que no estaba del todo en sintonía con el estado de ánimo del dueño de la casa. Estaba el señor Beaufoy de pie ante los amplios ventanales, mirando hacia afuera pensativo, cuando el anciano mayordomo, con mirada perpleja y mejillas sonrosadas, emergió de las sombras. «Le ruego que me perdone, señor», murmuró. «Pero hay una señorita en el salón azul que quiere verlo, señor». «¿Una señorita?», dijo Beaufoy sorprendido, enarcando las cejas. «¿Para verme? ¿A esta hora de la noche? Y en Nochebuena. ¿Quién es ella y cómo llegó aquí?» «Llegó, señor», explicó el mayordomo, «en un taxi, con una maleta y un maletín, y dijo que se quedaría en el salón esperando hasta que la llamaran». «¿Fueron sus propias palabras, señor?» «Ella despidió al taxi». «Espero no haber actuado mal, señor». «Bien, Pentecost, hazla pasar a la biblioteca», dijo Beaufoy secamente. Al cabo de unos momentos, entró en la biblioteca una muchacha joven y rubia, que vestía completamente de negro, lo cual realzaba a la perfección su dorada belleza. Un par de ojos, del color del cielo de una noche de verano, miraban con una confianza casi infantil a los oscuros y algo ceñudos ojos de Robert Beaufoy. Una dama, pensó Beaufoy, podía reconocer la clase y el refinamiento en cada línea de su figura, desde los rasgos bien definidos del rostro y la postura erguida de la cabeza, hasta el contorno esbelto de los tobillos.
Por algún motivo, Beffoy se sintió avergonzado, tal vez, por primera vez en su vida. Si tuviera la amabilidad de explicarme la razón de su visita, empezó. Me siento en cierta desventaja. ¿Su nombre, por ejemplo? La encantadora desconocida sonrió. La suya era una sonrisa tan dulce y tierna, y a la vez, tan íntima, que Beffoy se sobresaltó. Era como si un fantasma del pasado hubiera regresado para enfrentarse a él. Tan extraña era, y sin embargo, tan familiar. No hay nada que explicar, dijo la muchacha, con una voz de contralto, que para Beffoy fue como un puñetazo en el corazón, tan extrañamente familiar le sonaba. Tenía que venir aquí y quedarme hasta que me llamaran. Si eso le resulta desagradable, entonces tengo otro lugar a donde ir. Pero no podré llegar allí esta noche. No, supongo que no, admitió Beffoy, muy desconcertado. Si me permite, llamaré a mi ama de llaves. La bella desconocida levantó una mano con aire autoritario. Beffoy se dio cuenta de que era una mano hermosa, delgada y grácil. Espere, le ordenó. Tal vez sea mejor que primero conozca mi nombre. Soy Cynthia Beffoy. Su nieta. Al oír aquello, el anciano la creyó de inmediato. Ahora sabía, dónde había visto antes esa sonrisa, dónde había oído esas notas graves en la voz de la muchacha, aunque no había visto ni oído ninguna de las dos cosas en los últimos 38 años. Era como si su esposa muerta le estuviera hablando a través del desierto de los años. Siéntate, niña, dijo en un tono que nadie que lo conociera había oído en mucho tiempo. Siéntate, y aclaremos este asunto. Sé que me estás diciendo la verdad. Tu voz y tu sonrisa son herencia de tu abuela. Pero, ¿y tu padre? Yo creía que había muerto hace mucho tiempo. El bello rostro se oscureció como una flor bajo la escarcha. Papá murió hace solo 6 meses, dijo vacilante. Murió de un problema cardíaco. Y poco antes del final, me contó todo sobre usted y esta hermosa casa antigua, y como los Beffoy habían sido grandes personas durante siglos. Verá, solo estábamos papá y yo, porque mamá murió cuando yo era muy pequeña. Ella siempre estuvo delicada de salud, y el clima de Chicago, donde estaba el negocio de papá, resultó demasiado frío para ella. Y así murió, ¿sabe? ¿Y tu padre te envió aquí conmigo? Beffoy había tenido intención de hacer la pregunta de forma dura y severa, pero habló, a pesar de sí mismo, sin demasiada firmeza. En cierto modo, sí, explicó Cynthia. Hacia el final, cuando papá se enteró de que no había esperanza para él, empezó a pensar mucho en los días de su niñez. Me contó muchas cosas que yo nunca había sabido antes. Creo que no fue usted muy justo con papá, ¿verdad? Esto, se lo dijo al autócrata de las cejas amenazantes, el hombre ante el cual la mayoría de la gente temblaba. Pero ella lo miraba con los ojos de su esposa muerta y le hablaba con su voz. Tal vez no, murmuró, como si contemplara el pasado borroso con una nueva visión. Tal vez no. Pero continúa, niña. Cynthia sacó de su bolso una carta. Estaba sellada y dirigida a Beffoy con la letra de su hijo muerto. Él rompió el sello y leyó el texto adjunto, que decía: Mi querido padre. Cuando esto llegue a ti, de la mano de mi amada hija, yo ya no existiré. Cuando me pediste que me fuera, y nunca más volviera a ver tu rostro, obedecí. Dejé el hogar que había deshonrado, con poco más que la ropa que vestía. Tal vez, si hubiera sido más padre para mí, de lo que fuiste, el problema nunca hubiera sucedido. Pero el hecho de que yo existiera, fue al precio de la vida de mi madre, y eso nunca me lo perdonaste. De ahí, mi niñez abandonada y solitaria. Pero no hablemos más de eso. Durante 20 años, me las arreglé para salir adelante como pude. Caí y me levanté, una y otra vez, pero nada duraba demasiado tiempo. Entonces, llegó mi oportunidad, la marea cambió y la fortuna me sonrió. Me casé con una mujer que descendía de una antigua familia de Virginia,
y la niña que te envío como regalo de Navidad es el resultado de ello. Tengo la fantasía de que ella te llegue en Nochebuena, y si la aceptas con ese buen espíritu, no vendrá con las manos vacías. Me gustaría pensar que la espera una calurosa bienvenida en la casa donde nací, aunque me han informado de que, cuando llegue tu momento, la casa debe venderse y pasar a manos de extraños. Importa poco, como me he mantenido en contacto con mi antiguo hogar, pero lo he hecho. Si tu severidad e intransigencia siguen vigentes, y no quieres recibir a mi hija en Bedford Hall, Cynthia encontrará un hogar, con una vieja amiga de mi esposa, que ahora está establecida en Sussex. Así que importa muy poco lo que decidas, pero me gustaría que Cynthia pasara una Navidad en la casa que yo amé, y a la que me aferré más de lo que tú jamás imaginaste. El sentimiento, mi querido padre, el sentimiento es la roca sobre la que se fundan todos los imperios, y también, todas las familias. Además, la niña se parece mucho a su abuela, mi madre, a la que tuve la desgracia de no llegar a conocer, pero cuyo retrato me acompaña siempre. Tu hijo, Robert. Para gran sorpresa de Beffoy, notó un escozor en el fondo de los ojos, y la certeza de que una cierta opresión crónica se estaba aliviando en la región de su corazón. Un peso que había soportado durante incontables años. Muy parecido a lo que sintió Ebenezer Scrooge aquella mañana de Navidad, cuando lo abandonó el último de los espíritus. No había pensado en el cuento de Navidad durante casi medio siglo, pero ahora lo recordó de una manera extraña. ¿Quieres quedarte aquí, hija mía?, preguntó, con una voz tan suave y amistosa, que Cynthia sonrió. ¿Quedarte aquí, para siempre? Cynthia se rió a carcajadas, y su risa tintineó como una campanilla de plata, y la gran y solemne biblioteca resonó con su alegre música. Hacía muchos años que en la casa no se oía una risa así. Me encantaría, exclamó la muchacha. Me he imaginado esta casa tantas veces, y he oído hablar tanto de ella a papá, especialmente antes de que muriera, que me parece que la conozco a la perfección. Así que, si hace lo que me ha sugerido hace un momento, puede llamar al ama de llaves. ¿Al ama de llaves?, gritó Beffoy, con una cordialidad que le llegó hasta la médula. Pilluela, te estás riendo de mí. Ahora escucha. ¿Qué equipaje has traído contigo? Pocas cosas, señor, dijo Cynthia con humildad. Solo una caja con algunos papeles y una maleta con un vestido de noche, en caso de que me pida cenar con usted. Encantado, afirmó Beffoy, y era evidente que lo decía en serio. Tienes media hora para vestirte. Debemos convocar a Pentecost, el mayordomo, a una reunión. Si me haces el favor de tocar esa campana. Pentecost acudió en respuesta a la llamada. Su rostro sonrosado temblaba de forma extraña, mientras miraba respetuosamente a la bella desconocida. ¿Sabes quién es esta jovencita, viejo amigo?, preguntó Beffoy riéndose. ¿Te recuerda a alguien? Sí, señor, es idéntica a mi querida señora, muerta hace 30 y tantos años, señor, suspiró el anciano con voz ronca. Y también al señor Robert, si me permite la libertad de decirlo. No diga que estoy equivocado, señor. ¿Equivocarte?, exclamó Beffoy. Por supuesto que no te equivocas, Pentecost. Ve y díselo a la señora Kimmins, el ama de llaves. Dile a todo el mundo que la hija del señor Robert está aquí para siempre. No puede ser por más de un año o dos, pues habrá que vender Bedford Hall, pero, si Dios quiere, mientras dure, haremos todo lo posible para enmendar el pasado y hacer que la hija de mi hijo muerto sea lo más feliz posible, antes de que algún príncipe afortunado venga y la reclame como suya. La mañana de Navidad fue hermosa y clara, después de una noche intensa de escarcha y estrellas. La encantadora Cynthia se levantó fresca como una alondra, después de una noche de sueño reparador, en una gloriosa cama de roble tallado con dosel, en la que, una vez, un rey había pasado la noche. Luego, afuera, estuvo contemplando las líneas nobles de la casa, con la terraza pavimentada con piedra y la vista borrosa del parque, más allá. Y después,
Vino el desayuno, en la famosa sala de cedro, con un abuelo casi cariñoso, que se sentó frente a ella, sonriendo, como si nunca hubiera conocido una mueca en su rostro o ira en su corazón. Luego, acudieron al servicio religioso en la pequeña iglesia, al otro lado de los prados, y los vecinos, que de alguna manera se habían enterado de la gran noticia, se apiñaron para conocerla y saludarla. Oyó, como se decían unos a otros, que no sabían qué le había sucedido a Black Beaufoy, al parecer, así llamaban a su abuelo, palabra de que no, porque había cambiado mucho, para mejor, desde la última vez que lo vieron. Prometieron que irían a visitarle, cosa que ninguno de ellos había hecho en mucho tiempo, y todos estaban encantados con Cynthia y ansiosos por darle la bienvenida al condado. Un apuesto joven permanecía de pie cerca de ella, en silencio, mirándola con admiración. Y Black Beaufoy, en medio de sus vecinos, con una sonrisa en el rostro, que le quitaba 10 años de encima. «Qué amables y simpáticos fueron», dijo Cynthia con voz entrecortada, en el camino de vuelta a la casa. «¿Cómo me va a encantar este lugar?» «Aprovecha al máximo, querida», dijo Beaufoy. «No puede durar mucho. Yo ya no viviré mucho tiempo, tal vez, y tú, tienes que pensar en tu futuro. De todos modos, no puede ser aquí. Inevitablemente, yo soy el último de los Beaufoy que nació en Bedford Hall». Cynthia deslizó su mano amorosamente bajo el brazo de su abuelo. «No estés tan seguro de eso», dijo sonriendo. «Aún no has visto todos los regalos de Navidad de papá. Si no hubiera sido tan maravillosamente bueno y amable conmigo anoche. Pilluela. ¿Quién no lo haría? Te has metido directamente en este viejo y maltrecho corazón mío, como sospeché astutamente que querías hacer desde el principio. Ahora confiésalo». «Bueno, tal vez», admitió Cynthia. «Pero cuando volvamos a casa, ahora mi casa, abuelo, hay algo más que tengo que mostrarte, la segunda parte del regalo de Navidad de papá». Beaufoy sonrió, al ver ese rostro sonriente y exquisito. «¿Hay algo más?», preguntó. «Espero que sea algo que tenga relación con tu feliz futuro. Si pudiera discernirlo, moriría tranquilo. Bedford Hall salvado. La larga estirpe de los Beaufoy asegurada. Tú, como la dueña de la vieja casa, con un marido digno de ti, que llevará el apellido de la familia. Pero eso es un cuento de hadas, querida, un cuento de hadas. Pero, quizá, los cuentos de hadas pueden convertirse en realidad», murmuró Cynthia, con una sonrisa que encerraba un feliz secreto. Fue en la biblioteca, después del almuerzo, cuando Cynthia bajó a ver a Beaufoy, con la caja de despacho en la mano. Beaufoy la observó, mientras abría la caja y sacaba algunos papeles. «Tengo algo que confesarte, abuelo», dijo. «¿Sabes que no he venido aquí para vivir de ti, porque nunca habría podido hacerlo? Eso es lo que tu padre insinuó en su carta, hija mía. Pero, ¿crees que eso cambiaría algo ahora? ¿Porque vamos a ser tan felices juntos? ¿Es eso lo que quieres decir?», dijo Cynthia sin demasiada firmeza. «Sí, puedo leerlo en tu rostro. Pero piensa en la casa y el futuro, abuelo. Ahora, quiero que mires estas cifras. Valores», dijo Beaufoy al fin, tras echar un vistazo a los papeles que su nieta le tendía. «Todos estadounidenses. Más de 3 millones de dólares representados aquí. Y todo, aparentemente, a tu nombre, Cynthia. ¿Quieres decir que eres rica?». «Sí, abuelo», interrumpió Cynthia con alegría. «Es el dinero que papá me dejó. Los certificados están en el Third International Bank de Nueva York, y tengo el recibo aquí. Todo eso se puede transferir a Inglaterra cuando queramos. Papá me lo explicó todo, antes de morir. Me enseñó muchas cosas sobre negocios. También hizo un testamento, y me lo dio para que lo cuidara. Está aquí. Tal vez te gustaría leer por ti mismo lo que dice». Beaufoy extendió la mano con gesto vacilante. Sus gafas estaban algo empañadas, pero las palabras que leyó eran bastante claras. «Lego a mi hija Cynthia todo lo que posea,
tanto real como personal, cuando muera. Es mi deseo que ella se traslade a Inglaterra inmediatamente después de mi muerte y se ponga a disposición de su abuelo Robert Beffoy, llegando a Bedford Hall lo antes posible, preferentemente, si es posible, alrededor del día de Navidad o el día anterior. Si ella encuentra la recepción que espero, y mi padre consiente en acogerla, hasta que sea mayor de edad, bajo su techo, ordeno a mi padre que se convierta en su tutor natural, y proceda a designarla como su pupila, hasta que cumpla 25 años. Mientras tanto, él le permitirá 1.000 libras por año para sus necesidades personales. El saldo de los ingresos de mis valores, durante la minoría de edad de mi hija, se destinará al mantenimiento de Bedford Hall y la amortización de las hipotecas sobre la propiedad. Y si mi padre lo considera conveniente, bajo las condiciones de tutela antes mencionadas, entonces queda a discreción de Robert Beffoy recaudar fondos suficientes de mi patrimonio para liberar a la casa de todos los gravámenes. Siempre y cuando, después de la muerte de mi padre, la totalidad de esta propiedad inmobiliaria y la casa pasen en sucesión a manos de mi hija Cynthia. En caso de no cumplirse las condiciones anteriores, por la presente designo como mis albaceas a los 2 socios principales de la firma Magnes y Rascoe, de Lincoln's Inn Fields, para que administren mi patrimonio en los mismos términos y condiciones establecidos de antemano con respecto a mi padre, Robert Beffoy. Había mucho más en el mismo sentido, pero Beffoy había leído todo lo que necesitaba. Antes de terminar, el último trozo de hielo se había derretido de su corazón, y no hizo ningún esfuerzo por ocultar su emoción. Porque el hijo pródigo había cumplido, la mancha sobre el honor familiar había sido eliminada, y la línea hereditaria permanecería intacta. Y lo mejor de todo, Bedford Hall seguiría siendo de los Beffoy, y las nubes oscuras se habían disipado del horizonte. No creo que tengamos que molestar a los abogados de la familia, querida, dijo Beffoy con voz ronca. Habría sido lo mismo, en lo que a ti respecta, si hubieras venido a verme sin un centavo. Qué feliz Navidad me has traído, y que poco, muy poco, lo merecía. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal Homo Lector.